5, en donde leemos la poderosa palabra del Señor, verso 1 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Dios, del templo de Dios, de Jehová, de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos en este día que tu bendición, que tu presencia, tu ayuda del cielo, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí, también sobre los que nos están viendo, Señor, los que están frente a sus televisores, que ellos puedan recibir la bendición tuya también, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la amargura. Señor, que ellos puedan entender el camino, Señor, que es seguirte a ti, ser fiel a ti, obedecerte, Señor. Dios mío, haz la obra, que tu palabra corra, llegue, Señor, hasta lo más íntimo del alma y del espíritu, Dios mío, que tu palabra poderosa, Señor, sea glorificada para la gloria de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Y al nombre de Cristo damos gloria al Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay tres cosas que veo en este pasaje y que están muy relacionadas, bendito sea el Señor, y que muchas veces una lleva a la otra. Hay cosas aparentemente buenas para determinado tipo de personas, en las que ellos empiezan a vivir y comparten y hacen una forma de vida, pero que no necesariamente les va a llevar a un resultado bueno. La Biblia dice que hay cosas que al hombre le parecen derechos o le parecen buenas, pero que su fin es muerte o camino de muerte. Y muchas veces lo que la gente piensa que es lo mejor para ellos es lo peor para ellos. Yo hace mucho tiempo me subí a un taxi y había un hombre que decía de que Dios lo bendecía porque él, a veces trabajando, podía conseguirse un plan, dice, con una mujer. Él era un hombre casado, tenía sus hijos, pero él pensaba de que Dios estaba con él porque de vez en cuando subía una joven o una mujer y
él empezaba a entablar relación con ella y luego terminaban teniendo relaciones sexuales. Entonces él decía, Dios está conmigo. Y yo le decía que eso no podía ser. Y no sé qué clase de Dios tendría él. Pero el Dios, el único Dios, el Dios de la Biblia, condena el adulterio, condena lo malo. Y entonces cuando nosotros vemos cómo vive la gente y cómo vivíamos nosotros, cuál era nuestra forma de vida, cuáles eran nuestros gustos, cuáles eran nuestros hábitos, y luego en qué desencadenó todo eso, a dónde llegamos, nos damos cuenta que muchas veces nuestra forma de vida, nuestros ánimos nos trajo ruina, nos trajo miseria. Muchos llegan con sus hogares destruidos, sus vidas mismas hecho una ruina. Entonces nos damos cuenta de que lo que aparentemente es bueno, de que lo que aparentemente es importante, gloria a Dios, si no está dentro de la voluntad de Dios, entonces nos hace daño y nos destruye, hermano. Y yo le digo porque nosotros hemos leído un pasaje de un rey en la antigüedad de Babilonia, que era la potencia, que era el imperio. Estamos hablando de más de 2700 años antes, gloria al Señor, de nuestra era. Retrocedamos 2700 años antes y vamos a encontrarnos con una civilización, con un pueblo llamado Babilonia, una nación que logró conquistar el mundo entero, logró desarrollar hacia el norte, hacia el sur, hacia todo el mundo, de tal manera que en pocos años Babilonia logró tener el control de todo el mundo entonces conocido, hermano. Babilonia fue un imperio muy organizado. Nabucodonosor, que fue el primer rey de este pueblo ya en su apogeo, Nabucodonosor era un hombre que desarrolló un gobierno. En primer lugar, era un gobierno muy tirano, muy dictatorial, era un gobierno muy diestro para la guerra, y que tomó el control de todo y desarrolló mucho, hermano, muchos acueductos, jardines colgantes. Babilonia es considerada una de las 7 maravillas del mundo, lo que queda de Babilonia. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué te dirá que tiene que ver Babilonia con la Biblia? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque dentro de los planes de Dios, el primer gobierno más organizado que hubo desde la antigüedad, desde ahí, desde la visión que tiene el profeta Daniel, de todos los planes hacia el futuro, a Daniel se le muestran 4 gobiernos humanos. Y uno de los primeros gobiernos, o el primer imperio, es Babilonia, ¿no? Que es representada por el oro, o representada por una cabeza. Luego está el imperio que va a venir más allá. Después de Babilonia le sucede los llamados medos y persas. Otro imperio también muy sanguinario, muy desarrollado en su época. Y luego le sucede otro imperio, estoy hablando de historia universal. Luego le sucede, porque un imperio conquistaba a otro. No, hay gobiernos que llegan a tener un desarrollo, un apogeo, y luego viene la decadencia. Eso es siempre cíclico, eso se ha dado siempre. Pero estos imperios son, dentro de la Biblia, parte del cumplimiento profético de Dios. El tercer imperio que menciona la Biblia es el de Grecia, o el imperio griego. Hubo una época en la antigüedad en que todo el mundo hablaba el idioma griego, y las artes griegas y el deporte griego y la filosofía griega influyen hasta el día de hoy. Pero también hubo otro imperio que se desarrolló, que conquistó al imperio griego y conquistó el mundo entero, y es el llamado Imperio Romano. El Imperio Romano, gloria a Dios, cayó cuando los bárbaros conquistaron Roma, bendito sea el Señor, y entonces ya no está, aparentemente ya no está el Imperio Romano, pero el Imperio Romano ha permanecido con su cultura y todo lo demás, y
la Biblia habla de un resurgimiento del Imperio Romano. Y es más, la Biblia habla de que de ahí va a salir un gobernante mundial. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y estudia la Biblia, el libro de Daniel se considera como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro que tiene revelación sobre el futuro, con acontecimientos, cosas que se van a dar, y que engrana y encaja perfectamente con el libro del Apocalipsis. Yo le puedo decir, usted no entendería el libro de Apocalipsis si usted no entiende el libro de Daniel. Bendito sea el Señor. O en pocas palabras, o en otras palabras, hay muchos datos, hay muchas interrogantes en el libro de Apocalipsis que usted no podría entender y comprender si no leyera su complemento, que es el libro del profeta Daniel. Bendito sea el Señor. Entonces, la Biblia habla de 4 imperios, pero también habla la Biblia, y en el libro de Daniel habla de otro imperio, otro gobierno que se levantará. La historia y lo que yo le estoy dando, los datos históricos nos hablan que ya el gobierno de Babilonia se dio, y la Biblia nos habla de Babilonia, la historia nos habla de Babilonia. Ninguna persona inteligente, ninguna persona en su sano juicio y cabal va a cuestionar y decir Babilonia nunca existió. Todos sabemos que existió Babilonia. Y todos sabemos que existió Media y Persia, y todos sabemos que existió Grecia. Y todos sabemos que existió el Imperio Romano. Pero la Biblia nos habla de otro imperio, de otro gobierno mundial. Estamos hablando de gobiernos mundiales que va a tomar el control del mundo, y es el gobierno, al final, un gobierno para siempre, que es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Retrocedamos como 2700 años atrás y vemos en escena a un gobernante, a un rey que tiene 1000 príncipes y concubinas, está con todo el orgullo, con toda la soberbia, en todo su apogeo, en todo su esplendor, con todos sus abusos, con toda su riqueza, con todo su tesoro, porque el hombre, cuando el hombre llega a tener dinero, llega a tener poder y puede darse todos los lujos y puede darse todos los gustos que quiera tener y que le dé la gana, el hombre tiende a alejarse de Dios. Muchas personas dicen, ¿para qué necesito a Dios si lo tengo todo? ¿Para qué necesito a Dios? No me hables de Dios, dicen algunos, no me hables de la Biblia, no quiero saber nada. Y algunos se expresan de la Biblia o de Dios por cultura nada más, y dicen, bueno, sí, es algo bonito, es interesante, aunque ellos no aprecian la Biblia, no aprecian las cosas de Dios, aborrecen muchas veces las cosas de Dios, pero como son personas educadas, inteligentes, y quieren quedar bien con todo el mundo, porque hay personas que les gusta quedar bien con todo el mundo, les gusta llevarse bien con todo el mundo, entonces uno a veces le habla de Dios, le habla de la Biblia, y dicen, sí, yo respeto tu religión, yo respeto tu creencia, pero mire, Dios no solo quiere eso. Hay muchos dioses, hay muchas religiones, hay muchas corrientes, hay muchas filosofías, y los hombres siguen diferentes corrientes religiosas, filosóficas, hay muchos líderes, hay muchas personas importantes. Y si hablamos de dioses o de divinidades en sus escritos, nunca reclaman lo que reclama Dios o lo que reclama Jehová. El único que reclama exclusividad, el único que reclama y que te dice, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres seguirme, si tú quieres mi favor, rompe con todo lo demás y sígueme. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Uno puede pensar y decir, pero si Dios hizo el cielo y la tierra,
si Dios es el ser más poderoso, si Dios es el ser más hermoso, más bello, más sublime? Y realmente Dios hizo todas las cosas, ¿por qué la gente no le sigue? Porque Dios reclama que uno tiene que seguirle en un 100%. Dios nunca reclama ni siquiera el 99.9%, Dios reclama el 100%. Además, todos los demás dioses o divinidades no son nada. Mire, antiguamente se adoraba a Tamuz, a Baal, gloria al Señor, a Dagón, a Diana de los Efesios. Pero ¿qué cosa era eso? Esos eran inventos humanos, esos eran creencias humanas. No estamos hablando de ninguna cosa real, verdadera. Estamos hablando de ficción, estamos hablando de leyenda, estamos hablando de invenciones. Gloria al Señor. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo real. De lo más real, hermano, que puede existir. Y por eso es que muchas personas sencillamente no quieren seguir a Dios, porque ellos son orgullosos, soberbios, o son indiferentes, o a Dios lo ponen en un tercer, cuarto, quinto lugar. Y cuando las personas están en problemas, y cuando las personas se meten en problemas, ahí recién tratan de buscar apoyo en todos los medios. Hay quienes tienen un problema, inmediatamente van a los brujos. Primero, si es un problema físico, van a los médicos. Es lógico. Si tiene una enfermedad, va a los médicos. Luego, si el problema es más complicado, pues va a un mejor especialista. Y si le dice, si el cáncer ya avanzó y es demasiado, entonces vamos a buscar el mejor especialista. Pero a veces se llega al mejor especialista y el especialista dice, ¿sabes qué? Tu mal ha avanzado tanto que ya no hay remedio que cure tu mal. No hay medicina. El avance científico, tecnológico no se te puede construir un riñón nuevo, no se te puede construir un hígado nuevo, o tu corazón ya está en su fase terminal. Es imposible. O tienes un problema en los huesos, o tienes un problema en la sangre, ya es imposible. Avanzó mucho el mal. Ahí recién hay muchas personas que recién en esas condiciones, entonces como los médicos no le pueden ayudar, algunos dicen, voy a buscar al brujo, voy a buscar al hechicero, al curandero. Y luego de que el brujo les saca un montón de dinero y les engaña y les hace muchas cosas, llega un momento que el brujo le dice, ¿sabes qué? Tu mal es incurable. Pero tú me dijiste que sí, que si yo te daba dinero, que si una piedra y que si una pócima. Pero hemos hecho todo lo posible, pero tu mal es incurable. Y así algunos han llegado y recién en esas condiciones levantan sus ojos al cielo y se acuerdan que existe Dios, hermano. Mire, recién ahí dicen, ay, a mí me hablaron de Dios y yo menosprecié y yo humillé a muchas personas que me hablaban de Dios y eran cristianos y los traté mal, y ahí recién se acuerdan de Dios. Yo le puedo decir una cosa, Dios no es un Dios que guarda rencor. Dios no es un Dios como algunas personas dicen, me menospreció, no quiero saber nada con ellos, nunca más, ni me busques. Algunos dicen, si alguien le hizo mal o lo menospreciaron, dicen, ni me busques, no quiero saber nada contigo, me hiciste mucho daño. Dios no es así, hermano. Gracias a Dios, Dios no es así. Dios es un Dios de misericordia. Porque si no fuera así, yo no estaría parado acá. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dios se duele al castigarnos. Dios se duele al corregirnos. Dios se duele. No es algo que Él quiera hacer, no es algo que a Él le agrade hacer. Él tiene, así como nosotros a veces castigamos a nuestros hijos y nos duele hacerlo, pero sabemos que es lo mejor, sabemos que eso les va a ayudar. En el momento, habrá un momento de dolor, sufrirán nuestros hijos, sufrimos nosotros,
pero después vamos a ver los resultados. Y Dios trabaja en base a resultados. Si una persona en su condición de indiferencia, Dios lo toma como su ignorancia, como una ignorancia de las cosas de Dios, Dios pasa por alto y Dios perdona y Dios sana, restaura, cambia. Y si vienes con la sangre totalmente contaminada o con los huesos destruidos o con algún órgano vital que ya no tiene arreglo, Dios lo puede hacer nuevo. Dios es poderoso para hacerlo. Pero bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Volvemos a Belsasar. Belsasar estaba con todo su séquito, 1000 príncipes, 1000 hombres, los más importantes de todo el gobierno, porque el gobierno se extendía a 3 continentes, hermano. Y eran muchas provincias las que se constituyen, como 140 y tantas provincias en Babilonia, o pueblos importantísimos, y los príncipes eran los colaboradores de él en lo civil, en lo político. Y Belsasar sabía que tenía problemas. Belsasar sabía, él por cuestiones de inteligencia, de espionaje de su época, él sabía que él enfrentaba un problema. Ya Babilonia de la época de él no era la misma de la época de su abuelo, de Nabucodonosor. Pero en vez de buscar a Dios, en vez de decir, ayúdame, Señor, porque él no lo podía hacer. ¿Y por qué no lo podía hacer? Porque él era un gobernante orgulloso, altivo, soberbio, como hay muchos gobernantes que en su poderío, en su señorío, se creen dueños de un país y se creen dueños de la gente y se creen dueños de la verdad. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia nos habla y nos enseña a nosotros los cristianos a orar por las autoridades. Y Belsasar llegó un momento a creerse tan importante y relegó a Daniel, porque Daniel era el consejero. Si alguien era el más importante en ese gobierno, él era la voz de Dios, era los ojos de Dios, era el policía espiritual, por decir así, era Daniel. Y Dios puso a Daniel al lado de su abuelo. Y su abuelo entendió que Daniel era un hombre sabio, entendido, y que le convenía tener a un hombre como Daniel al lado y hacerle caso. Pero la experiencia que tuvo Nabucodonosor no es la misma que tuvo Belsasar. A veces los padres tienen una experiencia con Dios, a veces los padres saben quién es Dios, logran conocer quién es Dios, reconocen quién es Dios, pero muchas veces los hijos no le toman importancia. Y Dios te ha hablado. Haz una decisión firme de buscar a Dios, de humillarte, de arrepentirte. Hazlo de todo corazón. Y vamos a orar por estas vidas que están aquí adelante y también los que están en sus casas, para que Dios te bendiga, para que ahí donde estás llegue también la bendición de Dios, llegue el perdón de Dios, no mío, de Dios. Dios es el que perdona. Gloria al Señor. El mundo está ebrio, el mundo está borracho, sin el conocimiento de Dios, lejos de Dios. El llamado de Dios, vuélvete a Él, vuélvete a Dios. Es el único camino, es la salida. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pedimos por estas vidas que están aquí, Señor. Te pedimos que los toques, que los libertes,
Y que esta decisión que ellos toman sea firme, Señor. Levántalo, rompe cadenas, ataduras. Tu presencia los envuelva. Ellos puedan tener entendimiento espiritual, Señor. Ayúdalos en todo. Tócalo, bendito Dios. Líbralos, Señor, de todo mal. Tu presencia, que es tan linda, tan importante, sea con cada uno de ellos, Señor. Los que están en sus casas también, llegue tu bendición allá, Señor. Tu ayuda, Dios mío. Los que están con desesperación, con tristeza, con amargura, tócalo, Señor.